Hablada, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Independiente No Duerme en este viernes 11 de agosto con un Independiente que empieza a moverse finalmente en el mercado de pases. De hecho, recién, unos segunditos antes de arrancar a hacer este video, me puse a fijar por las dudas en Twitter a ver si había alguna novedad más de algún refuerzo y la realidad es que hace muy poquitos segundos la cuenta del club acaba de oficializar a Mauricio Isla como nuevo refuerzo de Independiente y oficialmente ya tenemos en el plantel 4 jugadores nuevos. En el caso del día de hoy les voy a proponer una temática y una mirada diferente de lo que es el mercado de pases, de una mirada que uno suele tener habitualmente. En algunos casos, como hicimos nosotros en el informe que con mi coequiper Cris Alonso del martes pasado, se lo dejamos acá arriba, a ver, con este dedo, se lo dejamos acá arriba para el que lo quiera ver, que estaba más enfocado, por supuesto, en el tema de la representación de los jugadores, de Uriel Pérez, de su famosa escudería. Esa es una de las aristas que podemos ver y que lamentablemente es una de las que nos gustaría que no haya noticias, pero lamentablemente ocurren. Dicho esto, de todas maneras, hay más aristas para ir viendo y en este caso, al ser yo una persona apasionada por lo que es el tema de estadísticas y analítica, me pareció que era una buena mirada en relación a la confección de los planteles de Russo Zielinski. Cómo Zielinski arma sus planteles tomando en cuenta, por lo menos desde mi mirada, la estadística y la analítica. Como les decía recién, esto es una de las miradas que se puede tener, está enfocado en la Big Data. Para el que no conoce, no está en el mundo, ¿qué significa Big Data? Bueno, Big Data, si lo traducimos al español, es simplemente muchos datos. En el mundo del fútbol es algo que está ya comúnmente más utilizado y que está más metido, sobre todo en lo que son los equipos de scouting, pero sobre todo europeos o donde ya está mucho más desarrollado este departamento. Y son conceptos que se utilizan en relación a un montón de incidencias que ocurren dentro del campo de juego, llámese, bueno, lo más básico, goles, amarillas, rojas, pero también está faltas, toques, despejes, hay cuentas que se dedican a ver este tipo de información a veces. Entonces, la Big Data aplicada al fútbol tiene que ver con todo este universo de datos que se produce en un partido. Por supuesto que yo acá tampoco llegué tan a fondo, pero sí tomé determinados datos que a priori para un análisis principal sirven para por lo menos tratar de entender y tener una radiografía de cómo es que Zielinski, interpreto yo, quiere a la hora de armar sus equipos. Antes igual de arrancar este informe, quiero hacer un par de aclaraciones que me resultan muy importantes. En primer lugar, y esperen que tome un mate, listo, porque si no se me seca la garganta. En primer lugar, como muy importante, yo soy de los que piensan que, como dice la famosa frase, los pingos se ven en la cancha. Yo no soy un fundamentalista de la estadística, por más que me guste y que es algo que me parece que hay que darle valoración. Entiendo e interpreto igual que mucha gente que por ahí está descreída de todo este tema, que lo importante es lo que ocurre dentro del campo de juego. ¿Sí? Que los jugadores, por supuesto, es una obviedad, pero nunca está de más recordarlo. Tienen sentimientos, tienen emociones, toman decisiones en fracciones de segundos. Hay mucho de mental y por supuesto dotes técnicos que nunca se pueden llegar a ver reflejado en una estadística fielmente como si lo puede ver un ojo humano. Entonces, obviamente, yo pondero por completo eso lo marco en primera instancia para que uno no vea este informe pensando que mi tendencia va a ser absoluta, no, porque si la estadística me marca esto, no, yo soy el primero que piensa que lo importante es lo que uno ve dentro del rectángulo del campo de juego y eso es lo más importante. Pero obviamente todo lo que tiene que ver con estadística en el fútbol me parece que es algo para tener en cuenta, para tenerlo como un complemento que siempre, incluso como para una primera mirada, una primera impresión, o incluso para un final de campeonato, para hacer una evaluación, creo que puede llegar a servir para tener una visión diferente, ¿sí? Y bueno, y en este caso es que lo quiero aplicar para el tema de los refuerzos, buscarle la vuelta de tuerca a lo que es el famoso mercado de pases y mirarlos de otro lado. Eso como primera aclaración. Como segunda aclaración, les quiero marcar que yo este informe lo estoy haciendo en base a 3 equipos o 3 planteles fundamentales, que los voy a comprar con Independiente, pero 3 planteles fundamentales, 3 planteles, perdón, que dirigió el ruso Zielinski. ¿Cuáles son esos 3 planteles? Belgrano 2012-2013, Atlético Tucumán 2017-2018
2018 y también el de la temporada 2018 y 2019 y el de Estudiantes 2022. 3 clubes, 4 planteles. ¿Por qué elegí estos planteles? Por lo que marca ahí la pantalla, ¿no? Elegí a los que donde mejor le fue a Zielinski. Uno me podrá decir, no, bueno, pero le fue mal en Nacional, le fue mal en Racing. Es cierto. En mi caso, para poder tratar de entender mejor qué es lo que busca Zielinski de sus equipos, intenté agarrar, o por lo menos del análisis que hice, me pareció que lo correcto y lo lógico era agarrar los equipos que el propio Zielinski le fue bien. Y para mí, tercero con Belgrano es una buena temporada, y Nickelodeon en Atlético Tucumán en el 2017, siendo finalista de Copa Argentina, y después en la temporada 2018-2019 llegando a ser a cuartos de final de la Libertadores, en la que perdió con Gremio. Y por supuesto, en el caso de Estudiantes, temporada 2022, que en ese caso es de enero a diciembre, a diferencia de las anteriores, que llegó a cuartos de final de esa Copa Libertadores. Por eso tomé estos 3 equipos y estos 4 planteles como referencia a la hora de hacer la comparación con Independiente. Bien, aclaro estas 2 cosas, hago una última y tercera aclaración que tiene que ver con lo que van a ver en relación a Independiente. Van a ver, ahora igual vamos a pasar de pantalla para que lo puedan entender mejor. Ahora vamos a profundizar un poco en los datos de lo que estuve recolectando, pero como verán, hay 2 escudos de Independiente abajo. Alguno me preguntará, bueno, pero ¿por qué 2 escudos? Bueno, la realidad es que para algunas estadísticas está bueno, o por lo menos para algunas de las cosas que vamos a analizar, quise tener lo que es Independiente del primer semestre, sin los refuerzos que llegaron, y por último, abajo de todo, que es lo que van a ver después, el Independiente con el impacto en términos numéricos y estadísticos de esos refuerzos. De los 4 que hasta ahora, por lo menos el club ha oficializado, que son Federico Mancuello, Alexis Canelo, Felipe Aguilar y Mauricio Isla, que hablábamos al principio de la emisión. Bueno, arranco un poco con la información que hay y tiene que ver con el promedio de edad, algo que es creo de las cosas más importantes, por lo menos que tiene que ver en relación a los equipos que arma Zielinski. Fíjense ahí que uno de los equipos donde mejor le fue, que fue en esa temporada 2018-2019 con Atlético Tucumán, es el equipo que, de todos los analizados, el que mayor promedio de edad tenía, en este caso 31.7. ¿Por qué quise también hablar del tema del promedio de edad? Porque, bueno, en estos últimos días han viralizado muchos tweets que tenía que ver con el armado del plantel de Independiente para esta temporada con jugadores de alta edad. Lo cierto es que, teniendo en cuenta los 4 refuerzos que llegaron, fíjense lo poco que varía el promedio de edad del plantel profesional de Independiente en relación a lo que era el semestre pasado, y que así todo sigue siendo, en comparación de otros equipos dirigidos por Zielinski, uno de los de menos promedio de edad. Hay que ver si siguen llegando refuerzos, por supuesto, de qué edad son y a ver cuánto varía este promedio. Pero fíjense que Independiente es uno de los equipos, sobre todo, insisto, ahora con los refuerzos, de menor promedio de edad, y que es algo que el ruso Zielinski le suele dar importancia a este ítem, fundamentalmente en los centrales. Si uno observa, en el caso de Atlético Tucumán, que está marcado en verde, los centrales tienen un promedio de 30,7 años, y si miramos, por ejemplo, Estudiantes tiene 29,7, y este Independiente, con la llegada de Aguilar, ahora tiene un promedio de edad de 29 años en lo que es la saga central. Obviamente también esto está sujeto a las salidas que pueda haber de plantel profesional y que pueda hacer variaciones. Pero yo todo esto lo marco, insisto, al día de hoy. Creo que es un primer ítem para tomar en cuenta de lo que Zielinski busca en sus equipos. Busca jugadores de experiencia mayormente para la conformación del plantel. Y eso después se va a ver reflejado en otra placa con otros datos que van a reforzar esto que digo. Por otro lado, el tema de la altura, algo que se ha hecho también de mucho revuelo en redes, que tiene que ver con algunos jugadores que Zielinski bajó porque no eran altos o que le faltaban algunos centímetros de más, de menos, que obviamente ha causado en algunos casos ciertos puntos encontrados, pero que es algo que también pondera mucho Zielinski. Si ustedes miran, de todos los equipos que no son Independientes de los planteles que dirigió, todos tienen al menos 1,80 m para arriba la altura de sus jugadores. Y en el caso de la temporada 2017-2018 de Atlético Tucumán, donde fue finalista de Copa Argentina,
es el de mayor altura. 1,82 metros de altura tenía ese plantel. En el caso de Independiente, así todo con los refuerzos que llegaron, primer semestre 1,78 m y ahora para este semestre, que es lo que está en blanco, también 1,78 m. Pero principal atención, creo que le tenemos que tomar atención al tema de los centrales. Fíjense que en Belgrano los centrales tienen un promedio de 1,84, en Atlético Tucumán entre 1,86 y 1,87, y en el caso de Estudiantes 1,88. Si miramos el Independiente del primer semestre, vemos que los centrales tenían 1,83 m, 5 o 6 centímetros menos, sí, 5 en comparación con Estudiantes, 5 centímetros menos y en algunos casos 4 de los defensores centrales. Y aquí, con la llegada de Aguilar, esto por lo menos aumenta un 85. ¿Qué es lo que está buscando Zelensky entonces a la hora de buscar defensores centrales? Interpreto yo, y que por eso no llegó tampoco el jugador de Deportivo Pereira, Juan Quintero, jugadores altos, jugadores que le puedan aportar un poder de altura tanto defensivo como ofensivo en Independiente. Creo que eso es lo que busca y por eso me parece que no quiso traer a Juan Quintero Fletcher, porque su altura es 1,83 m y a mí me parece que Zelensky está buscando por lo menos tener dos referencias de área ahí. De hecho, todos recordaremos, por lo menos en el último tiempo, el Estudiantes de Roger y Noguera. Eran dos torres que cuando Estudiantes iba de pelota parada, por lo menos había que tener mucho cuidado porque era un equipo que tenía una característica de ser muy, muy dañino en ataque y muy solvente en defensa. Y después, por otra parte, donde también el ruso Zelensky pone mucho énfasis, me parece, a mí, es en el tema de los delanteros. Fíjense que en Atlético Tucumán, la dupla delantera, o los que jugaban un promedio de 1,82 metros, los que jugaban de delanteros, y en el caso, por ejemplo, de Estudiantes, 1,83 metros. Que en el caso de Estudiantes encima se da la casualidad que uno de los que era delantero en ese equipo y que fue dirigido por Zelensky fue Martín Cauteruccio, que hoy está en Independiente. Pero bueno, en Estudiantes 1,83 metros y en Independiente, Independiente por ahora tiene 1,80 metros. Lo cual muestra, bueno, que la altura es algo que a Zelensky le radica una gran importancia a la hora de conformar sus equipos. Paso a otro dato, que es el promedio de gol por temporada que tiene cada uno de sus equipos, y en este caso está reflejado por partido. Este promedio es el promedio por partido que tiene promedio de gol por temporada. Y fíjense, por ejemplo, que el equipo que mayor promedio de gol tuvo de Zelensky, de los últimos que dirigió, fue Estudiantes, con 2,5 goles. Y le sigue los dos planteles de Atlético Tucumán, 2,2 y 2,2. Y miren cómo Independiente del semestre pasado, está bien, uno me dirá, es menor cantidad de partidos, pero bueno, por eso es un promedio, por eso está ponderado cantidad de goles dividido cantidad de partidos, para tener como un estimativo más proporcional. Independiente es 1,4. Fue algo que se le hizo muy crítico a Independiente este año, la falta de gol, lo poco que pudo generar y que mayormente desperdició, mucha cantidad de goles realizados desde el punto del penal. Entonces, también creo que Zelensky busca gol, pero no solo en el caso de delanteros, sino fíjense en el caso de, y vuelvo a los centrales, porque es como una de las cosas que más énfasis hizo Zelensky en la búsqueda, que fue defensores centrales. En Belgrano, cada central aportaba 1,3 goles en esa temporada. En el caso de Atlético Tucumán, en la segunda temporada, aunque sea un gol por temporada, cada defensor central aportaba. Y en el caso de Estudiantes, tenías a los centrales que te aportaban en el año al menos 1,8 goles y laterales 1,5, es decir, en todos esos casos estamos hablando de equipos que tenían laterales y centrales con al menos 1 o 2 goles. Entonces, en una línea de 4, ya tener 4 goles asegurados por torneo, bueno, o en una temporada, bueno, todo suma, ¿no? De atrás para adelante todo suma. Y si lo comparamos con Independiente, miren lo poco que hay en cuanto a promedio de goles, 0,3, que en Independiente en realidad el único que convirtió un gol fue Ayrton Costa, en el caso de lateral, que fue en la primera fecha con Talleres. Después centrales no tienen goles, los centrales independientes, no tienen goles a favor. Y fue otra de las cosas que seguramente Zelensky
ponderó a la hora de elegir a Juan Quintero, porque era un jugador que en los últimos 2 años se había convertido en un solo gol. Para mí, y esta es la lectura que yo hago, y por eso también la crítica que yo había hecho en la cuenta de Twitter sobre Quintero, para mí es muy importante que los centrales tengan gol, que todo el equipo tenga gol, pero sobre todo que un defensor central, que acá acompaña a Zielinski. Miren que yo no soy tan de ponderar el juego de Zielinski, la identidad de Zielinski, lejos estoy de sus gustos futbolísticos. De hecho, el campeonato que hizo no mostró nada en cuanto a juego de Zielinski, más allá de que no es un plantel armado por él, pero hay cosas en donde debo dar de la derecha, y la realidad es que tener centrales altos y que encima tengan gol, yo creo que es clave. Y bueno, acá están las referencias de lo que digo, de miren con estos datos de los equipos que fue dirigiendo, cómo le fue en esas respectivas temporadas con centrales con gol, laterales con gol. Por supuesto, ni que hablar en el caso delantero. Acá Independiente no tiene una faceta tan deficitaria, porque de hecho en las 2 temporadas que tuvo en Atlético Tucumán, Zielinski tuvo un promedio de 5,8 en la primera temporada, 5,5 en la segunda. Independiente tuvo en este semestre un promedio de 5 goles aportados por los delanteros, Martín Cauteruccio, Matías Jiménez y el Chaco Martínez. Y no sé si no me olvido de algunos, si me olvido de alguno, por favor, aquí en los comentarios escriban. Pero esto es un poco lo que yo quería marcarles. Primera columna, el promedio de gol por partido durante una temporada de cada uno de estos equipos. Y después, más específicamente, en la segunda y tercera columna, el promedio de gol que aportó por temporada, en este caso no por partido, sino por temporada, cada una de las posiciones de los jugadores que ocupaban estas determinadas posiciones. Por ejemplo, los mediocampistas de Atlético Tucumán, en el primer año 1,7 goles por campeonato, y en el caso de la segunda temporada 2 goles, y en Estudiantes 1 gol por campeonato cada mediocampista. Y en el caso de Independiente no llega ni a 0,5, es 0,3. Acá está el gran déficit por ahí de Independiente, no solo por ahí, y esto en términos no solamente de lo que es algo obvio, que un equipo para ganar necesita gol y que Independiente lo tiene poco en todas sus posiciones, sino también pensándolo desde el propio Ricardo Zielinski, en el armado de planteles que hace Ricardo Zielinski. Ahora vamos a pasar a la próxima placa. Y tiene que ver con las vallas invictas. Esto es lo de vallas invictas en la primera columna. Por temporada de cada equipo, bueno, por temporada en ambos casos, en ambas columnas, en este caso es ambas columnas por temporada. Fíjense que la gran diferencia que hay de vallas invictas entre Belgrano, Atlético Tucumán y Estudiantes con respecto a Independiente. Donde mejor le fue en ese aspecto a Zielinski fue en Estudiantes. Consiguió en la temporada 14,4 vallas invictas en promedio durante la temporada, si tenemos en cuenta todos los datos porque aquí para hacer este cálculo lo que se utilizó, o por lo menos en mi caso lo que utilicé, fue sumar la cantidad de partidos de todos los jugadores involucrados para esta estadística, en este caso arqueros, laterales y centrales, sumé todos los partidos de esos jugadores que ocupan esas 3 posiciones y dividí por la cantidad de vallas invictas de esos jugadores y me dio este dato. Por eso no es tan redondo, no es tan lineal, no es que, Estudiante en ese año hubo 10 partidos o no sé cuánto que no recibió goles. No, yo acá tomé en cuenta en relación a la cantidad de partidos que disputó cada uno de, en este caso, arqueros, laterales y centrales. Y como no todos jugaron la misma cantidad, por eso se da este dato. Pero este plantel de Estudiantes es el que le aportó mayor cantidad de vallas invictas a Rosso Zielinski en promedio. 14,4 vallas invictas en una temporada, y en el caso del Belgrano 12,8, y en los que peor le fue, por así decirlo, fue 9,4 y 9,3 en Atlético Tucumán. Miren la gran diferencia con Independiente, que apenas en 5,8 fue de vallas invictas que tuvo Independiente. 5,8 partidos en promedio las vallas invictas de Independiente, con una diferencia abismal, sobre todo en cuanto a laterales y centrales, porque en cuanto a arquero, Rodrigo Rey creo que fue uno de los mejores del campeonato en Independiente y mucho no se le puede achacar en eso, sería injusto. Yo creo que el bajo promedio de vallas invictas de Rodrigo Rey en Independiente tiene que ver justamente por el trabajo de los laterales y los centrales, que es donde más falla Independiente. Miren, los laterales en Independiente 4,8 vallas invictas en la temporada o en el semestre, y en el caso de los centrales apenas 4,5. Si lo comparamos con otros,
Por ejemplo, en Belgrano fueron 13 partidos en promedio de vallas invictas, y en el caso de Estudiantes, por ejemplo, 15,5. Y en el caso de los centrales tenemos Atlético Tucumán en su primera temporada, 11 partidos de promedio de vallas invictas, y por ahí Estudiantes 9,7. Bueno, esto marca un poco a las claras de otro gran problema de Independiente. No solamente el ofensivo en cuanto a falta de gol, sino que además le convierten mucho. Esa es otra de las facetas a tener en cuenta. Y para continuar, en este caso, otra cosa de Zielinski que es importante tener en cuenta. A mí no me gusta lo que hace en relación a darle poca importancia a los chicos de inferiores, pero lo cierto es que él utiliza pocos jugadores de inferiores, por lo general, en sus equipos. La única excepción de la regla en este caso fue Belgrano en la primera temporada, que utilizó un 40% de jugadores que eran de inferiores, pero después fue un 11% en la primera temporada de Atlético, 14% en la segunda y 19% en Estudiantes. Y ahora en Independiente, en lo que fue el semestre pasado, tuvo un 27% de jugadores que pertenecían a las divisiones inferiores. Pero viendo los refuerzos que van llegando, en ningún caso está buscando suplir algunas posiciones o algunas falencias con chicos inferiores, sino que más bien lo hace con refuerzos, que son los que mencionamos al principio, ¿verdad? Canelo, Isla, Aguilar, y bueno, en el caso de Mancuello podríamos tomarlo como de inferiores porque al fin y al cabo salió del club. Pero también, fíjense acá, yo lo recalqué más que nada en inferiores, pero hay otra cosa a tener en cuenta, que por lo menos en el caso de Independiente, mucho por ahí no se lo puede achacar porque es el plantel que agarró, no el que armó, que tiene que ver con a la hora de armar los planteles y traer jugadores, de dónde provienen esos jugadores que busca Zielinski. En un bajo porcentaje, por lo general, suelen ser jugadores que han estado anteriormente en un equipo grande. Equipo grande, digo, mismo River, Boca, Racing, San Lorenzo o Independiente, en el caso de los otros clubes, por supuesto, ¿no? Y jugadores que provinieron de equipos de los no denominados grandes, también hay, en ese caso, sí hay una gran cantidad. Porque, por ejemplo, en Belgrano apenas tenía 2 jugadores que habían estado en equipo grande, en Atlético Tucumán 4, en la segunda temporada 5, en Estudiantes 7. Independiente acá tiene 10 que han estado en un equipo grande anteriormente, pero insisto, este es el plantel del primer semestre, no es el que recibió, no es el que armó Zielinski. De hecho, de los jugadores que ha traído ahora, ninguno, salvo Mancuello, reitero, que es surgido de inferiores además, y que estuvo en el equipo grande, que es justamente Independiente, los demás no han estado en un equipo grande de Argentina, de los otros 4 grandes que conocemos habitualmente. Porque Canelo lo tenemos de Quilmes, Mauricio Isla en Argentina, que yo recuerde, no jugó, y Aguilar jugó en Lanús. Todo el respeto para Lanús, pero yo hablo de River, Boca, Racing y San Lorenzo. La mayoría son jugadores que han provenido de equipos, insisto, de los que no son denominados grandes. En Belgrano tuvo 10, en Atlético Tucumán tuvo 20, en Estudiantes tuvo 22, y ahora acá en Independiente, si sumamos estos 4, serían 13, lo cual esto pinta un poco otra radiografía de Zielinski, que es, además de jugadores altos y jugadores de experiencia, el poco uso que quiere hacer de jugadores de inferiores por lo general, y que siempre trata de ir por jugadores que hayan estado en diferentes equipos, pero no necesariamente jugadores que hayan tenido un pasado en un equipo grande, como los que mencionábamos anteriormente. Y otra como información extra, y pasamos después a la pantalla final, que tiene que ver con los refuerzos que llegaron, es algo más de Zielinski, ¿no? Que la mayoría de los jugadores que usa son argentinos. De todos los jugadores que analicé, que son los que utilizó y que tomé como referencia que hayan jugado al menos 6, 7 partidos durante su estadía en cada club, 86% de esos jugadores eran argentinos, o son argentinos, 14% extranjeros. Es que Zielinski, por lo general, no es un técnico de ir a buscar muchos jugadores del exterior. Bueno, salvo acá en este caso, que un poco excepción a la regla, vinieron Aguilar y Isla, que son colombiano y chileno respectivamente, pero no es lo normal en el caso de Zielinski. Y el esquema táctico preferido en todos estos equipos siempre fue el 4-4-2. De hecho, el Independiente es el que es más utilizado, con el doble 5, y que los volantes por afuera solían ser los extremos, Vallejo o el Choco Martínez, siempre como que utiliza a los delanteros por afuera en esas posiciones para atacar, y termina siendo una especie de 4-2-4 al final, lo que termina utilizando el ruso Zielinski, que es una cuestión para tener en cuenta, también pensando en el armado que va a hacer ahora. Digo,
seguramente piense en un doble 5, Mancuello Ortiz, pienso, Marconi Mancuello, dejará fuera a Ortiz, que para mí sería un escándalo, Ortiz, Marconi, porque Mancuello para mí va a jugar igual, pero para mí es doble 5, Mancuello con alguno más, veremos con quién. Por las puntas, ¿y qué sabemos? No sé, por ahí pone a Canelo de 9 con Cauteruccio, por las puntas de nuevo con Vallejo y Brian Martínez. En fin, hay un montón de cosas que vamos a ir descubriendo y sobre todo si encima después Independiente sigue trayendo incorporaciones, porque todavía se sigue hablando de algunos nombres más para reforzar al plantel profesional. Y en esto de refuerzos que han venido Independiente y para ya finalizar este extenso análisis, que espero que les haya gustado y si les gustó y lo pueden likear, nos resirve, sobre todo también si se suscriben para que este canal siga creciendo, una comparación que se me ocurrió hacer entre los 4 refuerzos que llegaron y 4 jugadores que yo denominé favoritos de Zielinski. ¿Por qué? Porque agarré de esos equipos que estuvimos haciendo la comparativa antes, Belgrano 2012, Atlético Tucumán 2017 y 2018 y Estudiantes 2022, agarré todo el plantel, todos los jugadores que utilizó en esos 4 equipos y a partir de ahí ordené por los que más promedio de minutos en cancha tuvieron por partido. Los que más jugaron con Zielinski sin tener en cuenta Independiente, por supuesto, para entender qué características tenían esos jugadores que Zielinski más utilizó, y es a partir de allí que hago esta comparativa. Por ejemplo, en el lateral derecho, Mauricio Isla, que es el que ha llegado, versus José San Román, que es el lateral derecho que más ha utilizado Zielinski en términos de promedio de minutos que le dio, tomando en cuenta, como dije antes, los 3 equipos analizados anteriormente, los 4 planteles analizados anteriormente. Miren la comparativa. Isla tiene 35 años, San Román en ese momento tenía 30, es un poquito más alto Isla que San Román, ninguno de los dos es de inferiores, para lo cual ahí está más o menos dentro de lo que Zielinski quería. Y en términos de vallas invictas, lo de Isla es claramente inferior, no solo porque no jugó la misma cantidad de partidos que San Román, sino porque además no ha estado, por lo menos, ha estado en muy pocos partidos, evidentemente, donde su equipo, que en este caso, si no me equivoco, era la Universidad Católica, ha mantenido la valla en cero. Pero en cuanto a cantidad de goles a favor, es un poco lo que por ahí el ruso Zielinski buscaba, que es que tengan gol. Bueno, en este caso, última temporada de Isla, por lo menos hizo un gol. Paso al central. Aguilar versus Cabral. Cabral, si no me equivoco, el de nombre es Jonathan, del que jugaba en Atlético Tucumán. También es de Atlético. Creo que era Jonathan Cabral. Si no, alguno también, corríjame en los comentarios porque no me acuerdo cómo se llamaba, pero también era de Atlético. En edad están más o menos similares, 30 contra 26. En altura, hasta incluso Aguilar lo supera, 1,90 m contra 1,88 m. Acá la importancia de la altura, lo que hablábamos antes. Ninguno de los dos de inferiores, nuevamente, ¿no? Esto de la poca utilización de jugadores de inferiores en el caso de Zielinski. Y aquí, obviamente, hay una gran diferencia entre vallas invictas y, no tanto en goles, pero sin vallas invictas, porque tengamos en cuenta que de todos los jugadores que puse acá, primero que justo se dio esa casualidad de que los 4 jugadores que encontré con más minutos en cancha en estas posiciones que estoy comparando eran 4 de Atlético Tucumán, uno de los equipos donde mejor le fue que estuvimos viendo al principio. Y que por supuesto en esas temporadas que analicé, Atlético Tucumán jugó entre 45 y 50 partidos, porque fue la del 2018, donde además tuvo Copa Libertadores, Copa Argentina, estuvo la Liga, y creo que la Copa de la Liga ya estaba en ese momento, corríjanme, pero creo que fue así. Entonces, claro, si lo comparo con un semestre de ahora, por lo menos de fútbol argentino, para el caso de Aguilar, hay una gran diferencia. Y acá por ahí no hay tanta proporción. Bueno, tratemos de, en el caso de Cabral, pensarlo si quieren, en el caso de goles y valla invicta, por la mitad, como para tener una referencia. Sí, todo igual, hay una gran diferencia porque Aguilar no jugó, encima que el semestre fue corto, porque tuvo 26 partidos, al lado de los 45, 50 que dije de Atlético, Aguilar no jugó completo muchos partidos, no ha jugado mucho. Y en eso que no ha jugado demasiado, solamente en 3 oportunidades pudo estar a titular en el que el equipo mantuvo la valla invicta y en esos partidos que le tocó jugar no convirtió goles. Pero sacando esa estadística por ahí, viendo lo que es la edad y la altura y el tema de dónde vino ese jugador, la realidad es que cumple en cierta forma con lo que Zielinski busca para el armado de sus planteles. Después, Mancuello contra el Bebe Acosta, que actualmente está en Atlético. Puse Mancu porque si ponía Mancuello me quedaba muy largo. La realidad es esa. Entonces puse Mancu versus Acosta. En edad hay una diferencia,
Mancuello 34, y en el caso del Bebe Acosta en su momento cuando lo dirigió Zielinski tenía 29, pero todo lo demás, miren qué parecido. No puse vallas invictas porque, por supuesto, para mediocampistas y delanteros me parece que no es un dato relevante para tener en cuenta, pero miren, en la altura hay 10 centímetros, hay una diferencia, pero a favor de Mancuello, pero ambos son de inferiores y miren la cantidad de goles, muy similar. Pero me quedé con los de inferiores. Evidentemente ahí quizás me da la sensación que al ruso Zielinski le gusta tener en el mediocampo líderes que provengan de las inferiores, que tengan ese sentido de pertenencia, porque por ejemplo si pienso en Farré, cuando lo utilizaba en Belgrano también era de ahí mismo, de Belgrano de Córdoba. Entonces me da la sensación que es un aspecto que a Zielinski no creo que se le haya pasado desapercibido. Además, Zielinski a Mancuello lo conoce también propiamente de Belgrano, así que yo creo que cuaja perfectamente o bastante bien con lo que Zielinski busca. Y acá en la última, no, esto no es un combate de pelea, es Canelo versus Rodríguez. No, es Alexis Canelo contra el Pulga Rodríguez. Miren la edad de Canelo ahora y la edad que tenía el Pulga cuando lo dirigió Zielinski, 31 contra 33. En altura incluso a favor Canelo, tiene 11 centímetros de más, con la diferencia que en este caso no es un jugador que provenga de las divisiones inferiores y que en cantidad de goles Canelo no jugó demasiado a comparación del Pulga Rodríguez, que como dije antes, Atlético jugó como 45 o 50 partidos y el Pulga jugó prácticamente todo. Pero bueno, creo que está a la vista la diferencia a priori de jerarquía entre uno y otro. Ojalá que Canelo termine siendo un gran jugador para Independiente. Yo lo poco que lo recuerdo es en Quilmes y ha jugado bien. En México le perdí el rastro. La verdad que no sé cuál es su actualidad, más allá de algunos videitos que están dando vuelta. Pero bueno, pareciera ser como el que a priori menos está relacionado con lo que busca el ruso Zielinski. Esto es un poco todo, la realidad es que esto se armó no solamente para tener un análisis con los refuerzos que llegaron, sino también para que sirva de alguna manera para el que le gusta todo esto, hacer un jueguito de pensar posibles refuerzos que se adapten a toda esta idea. Si alguno tiene algún jugador que se le ocurra que pueda adaptarse a todas estas características que busca Zielinski, pueden dejar en los comentarios ese jugador que ustedes piensan, pero asimismo para que para próximos jugadores que suenen de acá en más, podamos ponernos a pensar de o por qué Zielinski le sube el pulgar, o por qué le baja el pulgar, o por qué vienen. Si realmente, si no es un jugador que, por ejemplo, algún jugador que venga, que no tiene mucha relación con lo que Zielinski busca para sus planteles, tratar de entender un poquito más allá de por qué vienen. Cada uno, por supuesto, tiene sus conclusiones sobre algunos jugadores y sobre otras cuestiones que, como les dije al principio, lo estuvimos tratando, por ejemplo, con Chris, en una de las aristas de este mercado de pases, que es la representación de muchos de estos jugadores, que es de Uriel Pérez. Les repito, el que lo quiere ver el video, ahora ver, ahí arriba va a estar para el que lo quiera buscar. Y esa es una de las aristas y esta es otra que espero que les haya gustado, espero que les haya servido y que, bueno, de aquí en más quizás se puede seguir aplicando para entender un poco la radiografía de Zielinski a la hora de armar sus equipos. En este caso, la primera vez que arma uno en Independiente, porque como recordamos todos, llegó a mitad de un campeonato, él lo armó, este plantel, y fue una de las cosas que más remarcó desde el principio, ¿no? Desde la falta de jerarquía, de palabras más, palabras menos, ¿no? De la falta de jerarquía, de que se necesitaban refuerzos. Bueno, veremos ahora con este plantel que de a poco está confeccionando Zielinski a su manera, qué tal resulta y ojalá que sea con el mayor de los éxitos, porque Independiente realmente necesita conseguir resultados, está urgido de resultados y ojalá que Zielinski le encuentre la vuelta a este Independiente. Les mando un abrazo a todos, que tengan muy buen fin de semana, nos estamos viendo en una nueva edición de Independiente No Duerme. Yo me voy tomando un matecito. Que tengan todos muy, pero muy buenas tardes.